Buenas tardes. Continuando con el 33º Congreso de Pediatría y 11º Congreso Jornadas del Pediatra Joven, me es grato presentar al doctor Diego Abdala, pediatra, neonatólogo, cardiólogo pediatra y profesor adjunto de la Clínica Pediátrica B, que nos va a hablar de la valoración cardiovascular predeportiva en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Diego, y esperamos tu presentación. Muchas gracias, Susi. Bueno, es un placer poder charlar unos minutos sobre la evaluación cardiovascular predeportiva en épocas de pandemia, que fue uno de los temas que dentro del Comité de Cardiología Pediátrica se planteó a la Sociedad de Pediatría para discutir en el marco de este congreso. Lo primero es que declaro que no tengo ningún conflicto de intereses con los datos o productos que se van a presentar en la presentación. Los únicos que pagan con el tiempo son nuestros hijos, que llevan muchas horas perdidas de sus padres presentando o estudiando. ¿Qué puntos vamos a considerar y qué puntos vamos a discutir en esta actividad? Bueno, ¿por qué la valoración cardiovascular predeportiva? Es un poco, insistir un poco en este punto. La valoración cardiovascular predeportiva en los pacientes que no tuvieron enfermedad por COVID y que fueron restringidos sus deportes durante la pandemia por la restricción. La valoración cardiovascular predeportiva en el paciente COVID positivo. En el paciente COVID positivo con compromiso cardiovascular y la evaluación cardiovascular predeportiva en el paciente con compromiso cardiovascular secundario a la vacunación por ARN mensajero contra COVID-19. Están claros los beneficios de la actividad física, en la importancia del deporte para el desarrollo físico y neurológico, y salvo en determinadas situaciones muy puntuales, no se ha demostrado que la restricción del deporte disminuya la mortalidad y por el contrario tiene efectos secundarios y muchas veces nocivos sobre la salud de los niños y adolescentes, como pueden ser la obesidad, la hipertensión y la dislipemia. Y tiene un factor muy beneficioso en la importancia de la integración con los grupos y con sus iguales y en el desarrollo de los diferentes roles. Dentro de los beneficios del ejercicio en la población en general, está bien demostrado la disminución importante por todas las causas de mortalidad, como pueden ser la arteriosclerosis, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades autoinmunes, previniendo la osteoporosis y previniendo alteraciones a nivel de la regulación intestinal. Y está bien demostrado también que el estilo de vida sedentario aumenta casi el doble el riesgo de muerte prematura y aumento del riesgo de patología cardiovascular. ¿Cuál es el objetivo de este reconocimiento predeportivo? Es identificar las posibles anomalías cardiovasculares que son potencialmente causas de muerte súbita durante el ejercicio. Causas que pueden, o etiologías que puede tener presente el paciente o que, como veremos posteriormente, secundario a la infección por COVID-19 pueden aparecer en nuestros pacientes en la edad pediátrica. Sabemos que la muerte súbita relacionada con el ejercicio es más frecuente. 90% de las muertes súbitas relacionadas con el deporte se dan en deportes recreativos y no en deportes competitivos, con una incidencia de 5 a 10 casos cada millón y por año, lo que haría que en Uruguay aproximadamente tuviéramos entre 3 y 4 o 5 casos de muerte súbita relacionada con el deporte por año, y que el deporte de competición multiplica por 2,5 veces el riesgo de muerte súbita en adolescentes y en jóvenes por el desencadenamiento a través del deporte. ¿Qué cambios se producen en el organismo a causa del deporte, a causa del aumento fisiológico metabólico? Durante el deporte se triplica la frecuencia cardíaca, se incrementa el 50% de volumen sistólico, hay una importante caída de las resistencias vasculares pulmonares y una caída en las resistencias periféricas de aproximadamente el 50%. Esto lleva a que se incremente el gasto cardíaco en alrededor de 5 veces.
y este aumento del gasto cardíaco con el aumento de las catecolaminas correspondientes puede determinar sobre una cardiopatía o sobre una patología cardiovascular subyacente, tanto estructural como funcional, tanto adquirida como congénita, que funcione como trigger para disparar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Este disparo, este trigger y este aumento de la muerte súbita aumenta con los ejercicios vigorosos y en pacientes no entrenados y más frecuentemente en hombres. Y en atletas son los ejercicios sobre todo intensos, las aceleraciones bruscas y el alto gasto energético de un deporte realizado también en condiciones muchas veces ambientales extremas o climáticas extremas, lo que puede aumentar la incidencia de muerte súbita durante el deporte. ¿Cuáles son las principales etiologías, las principales causas de muerte cardíaca súbita en los deportistas? En esta torta, como se puede ver, de Ackerman, publicada en Circulation en 2016, se ve que la principal causa de muerte súbita o la principal etiología de muerte súbita en el deportista es la miocardiopatía hipertrófica. Y en el segundo y en el tercer punto, que me parece muy importante destacarlo, son las anomalías coronarias y la miocarditis. Dos de las etiologías que vamos a ver que se relacionan directamente con la patología cardiovascular o el compromiso cardiovascular post-infección por COVID. Es con mucho gusto y con mucho placer que voy a presentar este slide en el que tenemos las recomendaciones conjuntas del proyecto de trabajo de la Sociedad de Cardiología y la Sociedad de Pediatría, con el mail de nuestra presidenta de la Sociedad de Pediatría y de la doctora Rosario Jurado, aceptando y dándole el visto bueno a la inclusión dentro de la evaluación predeportiva del electrocardiograma en todos los niños mayores de 12 años y en los niños de 6 a 12 años que desarrollan deporte de manera competitiva o federada por más de 6 horas de manera semanal. Entonces, ¿qué debemos incluir en el reconocimiento médico predeportivo? Un cuestionario exhaustivo donde tengamos que valorar muy especialmente los antecedentes familiares, la historia personal con elementos o puntos rojos en la historia como el dolor torácico, las palpitaciones, el síncope, los mareos y un examen físico minucioso sumado a un electrocardiograma de 12 derivaciones, elementos que van a ser valorados por el médico de cabecera del paciente, que es el pediatra, y de surgir alguna alteración o de surgir algún punto llamativo, tanto en el antecedente familiar, en el examen clínico o en el electrocardiograma que lee el pediatra, van a ser derivados con posterioridad para ser valorados por el cardiólogo de niños. ¿Y qué pasó a partir de noviembre del 2017 y bueno, del 2019? Y todos dirán que cambió todo. Cambió desde la presentación nuestra en un congreso en la que estamos presentándolo de manera virtual, cambió los 216 millones de casos de COVID, cambió los más de 4,5 millones de muertes, sobre todo cambió también los hábitos en la población pediátrica, cambió la afectación de la salud, sobre todo la salud psicosocial, cambiaron los miedos de los niños, cambió la manera de relacionarse, la manera del juego, aumentaron notablemente los índices de obesidad y de sedentarismo, aumentaron notablemente las horas de pantalla, efectos que estamos midiendo y que se están midiendo. Y también cambió la problemática a nivel cardiovascular relacionada con el deporte por el COVID-19. También cambió durante la pandemia del COVID la distribución por edades del COVID.
Como veíamos, esta es una enfermedad que empezó predominantemente, sobre todo en poblaciones adultos, con una alta mortalidad, sobre todo en las franjas etarias mayores, pero que durante el último año hubo un cambio en las franjas de infecciones por COVID-19 que pasó de los adultos a los adultos más jóvenes y en el último tiempo a casos positivos en adolescentes, sobre todo en niños de 10 a 19 años, en comparación con los niños de 0 a 9 años que son poco afectados. Y uno de los síntomas más prominentes observados en individuos jóvenes positivos por COVID es, como veremos posteriormente, el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños, que tiene grandes implicancias a nivel cardiovascular. La tasa de notificación de casos entre adolescentes en la mayoría de los países se encuentra entre las más altas reportadas actualmente y con niveles similares a la de los adultos jóvenes. Adolescentes, niños y adultos jóvenes han representado una proporción creciente en los casos semanales reportados desde enero de este año. Como se puede ver en el gráfico inferior, es notable el aumento en el último tiempo de los casos reportados en niños y adolescentes de infección por COVID. ¿Y qué pasó o qué pasa con los niños que son ingresados de manera grave en las unidades de medicina intensiva? Como veíamos, por suerte es una pequeña proporción de los infectados por COVID, pero ¿qué pasó con esos niños? El 34% de los niños ingresados, según este reporte de las unidades de cuidados intensivos pediátricos en España, presentaban algún elemento o signos de disfunción cardíaca. O sea que los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos que requerían ciertos cuidados, en casi la mitad o un tercio de esos pacientes presentaban algún elemento de disfunción cardíaca. Y se describió, como decíamos hoy, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado con el SARS-CoV-2, en el que se planteó, se pregona que tiene que haber una infección activa o pasada en los últimos 3 meses por el SARS-CoV-2 en menores de 16 años, en presencia de fiebre de 3 días o más, y que se puede asociar con o manifestaciones compatibles con la enfermedad de Kawasaki, que lo tenemos bien presentes los pediatras, sobre todo por el compromiso coronario, como ahora vamos a ver, en manifestaciones gastrointestinales o con francos elementos cardiovasculares como la hipotensión arterial, la disfunción miocárdica o el shock. Y ¿qué proporción de niños tenemos? Y hay muchos reportes que muestran que en una corte pediátrica, como se ve en este artículo de la British Medical Journal, en una corte pediátrica el 11% de los niños y jóvenes cumplieron con criterios de el síndrome inflamatorio multisistémico, que apareció sobre todo en edades más avanzadas, en etnias no blancas y en niños admitidos en las unidades de cuidados intensivos. ¿Y qué conocemos? Conocemos que está ese síndrome inflamatorio. ¿Y qué novedades tenemos? Que se presenta con fiebre, con elementos gastrointestinales y como shock, como dijimos, y que también sabemos que la afección cardiovascular se encuentra en una alta proporción de estos pacientes, incluidas la disfunción ventricular, la dilatación o los aneurismas de las arterias coronarias y la presencia de arritmias. Y que los estudios pregonan que se debe tener un seguimiento a largo plazo, debido sobre todo al pronóstico poco claro y al riesgo de progresión de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué se encontró en estos pacientes desde el punto de vista cardiovascular? En la mayoría de los casos describieron, cuando había afectación cardiovascular, una dilatación leve de las arterias coronarias con pequeñas variaciones en los valores del Z-score. Pero también se informó de que hasta casi el 25% de esos pacientes tenían patología coronaria, lo que establecía una gran similitud fisiopatológica con la enfermedad de Kawasaki. Y también se documentó, y hay reportes, de la presencia de aneurismas coronarios grandes y gigantes y la progresión de esos aneurismas coronarios después del alta, lo que genera preocupación sobre todo por las lesiones que se pueden producir en la íntima de la arteria coronaria. Y que el desarrollo tardío del aneurisma de la arteria coronaria destaca la necesidad de un seguimiento de estos pacientes, sobre todo porque esta es una enfermedad nueva y no sabemos cuál va a ser la progresión de estos pacientes en los próximos meses, años y décadas. Como se ven estas 4 imágenes, se
se pueden observar grandes dilataciones aneurismáticas de la arteria coronaria izquierda, lo que habla de el compromiso cardiovascular y sobre todo el riesgo potencial de rotura de la íntima, la producción de embolias, la producción de trombos y la producción de muerte súbita en pacientes que son pasibles de estas patologías coronarias. Hablamos del síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Y qué se vio en los pacientes que no tenían síndrome multisistémico? ¿Y qué se vio en los pacientes que tenían una infección por COVID-19 que habían sido hospitalizados o inclusive pacientes que habían cursado de manera asintomática la infección por COVID? Cuando se le hacía resonancia nuclear magnética cardíaca a esos pacientes, se encontró que muchos de esos pacientes tenían un realce tardío con gadolinio, dando o explicando un potencial efecto o compromiso miocárdico de miocarditis subclínica o mínimamente sintomática. Los pronósticos a largo plazo de las anomalías en la resonancia nuclear magnética detectados de manera incidental, particularmente en aquellos pacientes que no tenían criterios de miocarditis, siguen aún sin conocerse. Seguramente por el gran avance en la investigación que hubo, tenemos muchos pacientes a los que se les realizó resonancia nuclear magnética que no eran pasibles o que no tenían indicación formal de realizarlos, como en pacientes totalmente asintomáticos, en los que se encontró un realce tardío con gadolinio que lo único que hace es tirarnos elementos nuevos que no sabemos cuál va a ser su evolución. Lo que sí se vio en pacientes que cumplían con criterios diagnósticos de miocarditis, que no eran por infección por COVID, que la mayoría de ellos tuvo una regresión en el realce tardío con gadolinio entre los 3 y los 6 meses. ¿Y qué puede producir la miocarditis o la infección del miocardio secundaria a la infección por COVID? Puede provocar cicatrices en el corazón, puede provocar la disfunción ventricular transitoria o permanente, arritmias ventriculares, shock cardiogénico y muerte cardíaca súbita. Se ha implicado que la miocarditis, como mostrábamos hoy en el cuadro de Ackermann, es la tercera causa de muerte súbita en la población joven. Y pacientes que durante el ejercicio están cursando una miocarditis tienen mayor probabilidad de replicación viral. Y por eso va a ser muy importante lo que vamos a hablar posteriormente sobre cuándo debe regresar al deporte el paciente. Y que es importante que no pueda hacer deporte cursando fiebre porque no estamos seguros si el paciente no está cursando algún tipo de replicación viral acelerada. Cuando se estudiaron estos pacientes, como decíamos, casi la mitad de los pacientes que tuvieron infecciones por COVID-19 recuperados exhibieron uno o más hallazgos, como se puede ver en la resonancia nuclear magnética, en la publicación del Journal Cardiológico de Resonancia y en el artículo de la Revista Española de Cardiología Española, el realce con gadolinio, lo que habla de el compromiso cardiovascular durante la infección por COVID. Y se suma otro tercer factor, se suma el daño miocárdico que se empezó a documentar secundario a la vacunación por la vacuna de Pfizer con ARN mensajeros. Hay varias publicaciones, a la derecha está la publicación de Pediatrics del 1 de septiembre de este año, en el que hablan de el daño miocárdico, de la miocarditis secundaria a vacunación, sobre todo en la población de adolescentes, con un mecanismo que no se sabe, la etiopatogenia, que se plantea que es un mecanismo inmunomediado, que no conocemos los mecanismos específicos por cuales la vacuna de ARN mensajero podría producir una miocarditis, que se presenta con una clínica característica, con un dolor torácico, con palpitaciones, con síncope, con dificultad respiratoria, con un dolor a la respiración, que habitualmente se presenta después de la segunda dosis de la vacunación, con un periodo de inicio entre los síntomas entre 1 a 6 días, con una media de 3 días, y generalmente en niños mayores de 15 años. O sea, nuestros niños y adolescentes que realizan deporte con una clara predominancia sobre los varones frente a las niñas.
Y aunque nos vayamos del tema, me parece que es importante este slide en el que compara la vacunación versus la no vacunación, o los efectos de la infección por COVID versus los efectos leves que se han reportado en una baja proporción de pacientes secundarios a la vacunación. Compara 1 millón de segundas dosis en varones de 12 a 29 años y con 1 millón de dosis con la vacuna de Pfizer se podrían haber evitado o se evitan la internación, los 11.000 casos de COVID-19, 560 hospitalizaciones, 138 ingresos del CTI y 6 muertes, en comparación con la baja probabilidad de tener una miocarditis post-vacunación, entre 39 y 47 casos, de casos leves, porque no hay ningún reporte actualmente de muertes post-vacunación. Y este análisis no incluye uno de los puntos que destacábamos al principio de la presentación, que era la patología secundaria cardiovascular secundaria al síndrome inflamatorio multisistémico asociado con el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué protocolo se propone de regreso de estos pacientes que fueron pasibles o que cursaron la infección por SARS-CoV-2? Bueno, es un programa progresivo que introduce al niño de manera escalonada, al niño y adolescente de manera escalonada en el deporte. Antes de entrar en este programa, el niño, el adolescente, debería poder completar las actividades de la vida diaria, el caminar 500 metros en el llano sin fatigarse y sin dificultad para respirar. Y con posterioridad a eso se empezaría un plan de regreso que sería aproximadamente de, como ahora vamos a ver en el cuadro posterior, de 17 días. Y todos pregonan que por lo menos debe existir un periodo de descanso de 10 días posteriores a la resolución del cuadro clínico y 7 días libres de síntomas antes de iniciar la actividad deportiva. Estos días podrían alterarse según el tipo de deporte que vaya a hacer el niño o el adolescente, sabiendo que hay deportes con menor intensidad aeróbica, como por ejemplo puede ser el golf. Y también a esto hay que sumarle cierta supervisión que podría ser incluir la frecuencia cardíaca en reposo, el esfuerzo percibido y las alteraciones en el sueño, el estrés, la fatiga o el dolor muscular. ¿Qué evaluaciones adicionales se pueden incluir? Ahora vamos a ver que es muy discutido si hay que hacer troponina, si hay que hacer péptido natriurético atrial, si hay que hacer PCR, si hay que hacer electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia nuclear magnética, si hay que evaluarlos desde el punto de vista respiratorio con espirometría o si hay que evaluarlos desde el punto de vista renal o hematológico. Este es el plan de regreso paulatino del Dr. Elliott, publicado en British Medical ya hace más de un año, en el que se plantea un regreso de 17 días, en el que se pregona que tiene que producirse 10 días totalmente sin ningún síntoma, en el que se queda claramente regulado los minutos que hace de deporte de manera diaria, después de los 10 días, aumentando desde 15, 30, 45 y 60 minutos por día, sobre todo con un control estricto de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo sabemos la frecuencia cardíaca? ¿Cuánto es el 70% de la frecuencia cardíaca? Es la regla de 220 menos la edad del paciente. Esa sería la frecuencia cardíaca máxima. Entonces nosotros tendríamos que saber calcular el 70% o el 80% de la frecuencia cardíaca para que el niño pueda medirse su frecuencia cardíaca a medida que va regresando al deporte. Esto es lo que tenemos claro. En la actualidad no existe una definición ampliamente aceptada de lo que constituye una lesión miocárdica clínicamente relevante secundaria a la infección del COVID. Vimos que la mayoría de los niños o muchos niños que estuvieron internados tenían realce tardío con gadolinium de resonancia magnética. Vimos que muchos niños que cursaron asintomáticos tenían realce tardío con gadolinio, pero no sabemos qué implicancias clínicas va a tener eso. No sabemos tampoco,
sabe la comunidad científica qué le vamos a plantear a nuestros pacientes cuando nos digan que van a tener que reintegrarse al deporte, y no vamos a darles certezas de que no tengamos absolutamente ningún riesgo. Lo que sí hay son opiniones muy dispares y muy distintas. En estos 5 artículos ingleses, canadienses, norteamericanos y de la comunidad, de la Sociedad Preventiva de Cardiología en Europa, lo que se plantea son diferentes criterios en cuanto al tiempo de regreso al deporte. Se plantean diferentes criterios y diferente paraclínica en cuanto a el que debe ser empleado tanto en el paciente asintomático, en el paciente sintomático o en el paciente gravemente hospitalizado. Entonces, ¿qué consejos prácticos para ir finalizando podemos dejar? Primero, que después de la resolución completa de los síntomas virales, si no hay síntomas cardíacos activos como palpitaciones, como síncope, como dolor torácico, como disnea, como aumento de la frecuencia cardíaca, entonces ese paciente va a poder regresar de manera paulatina después de 7 días de recuperación completa y sin síntomas virales a la práctica deportiva. Que se recomienda un control continuo de los síntomas cardíacos y la incapacidad para recuperar la forma física o una reducción de la capacidad o el rendimiento del ejercicio. Que un enfoque cauteloso respecto al regreso de la actividad sería ver que podemos decir que el ejercicio de alta intensidad sería aquel que insume el empleo de más del 75% de la frecuencia cardíaca máxima, que cuidando los daños colaterales que podemos tener por el aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Que si hay síntomas cardíacos nuevos o continuos, los que decíamos que el paciente no tenía que tener, palpitaciones, síncope, dolor, disnea, ese paciente, después de la infección por COVID, se recomienda la restricción continua del ejercicio de intensidad moderada o alta. Que si aparecen en el electrocardiograma alteraciones como la presencia de ondas Q, de depresión o alteración del ST, de inversión de la onda T, de bajo voltaje, de nuevo ensanchamiento o de bloqueo del QRS, o nuevos bloqueos de rama, o la presencia de extrasístoles ventriculares, la presencia de bloqueo de primer grado, en los pacientes en los que se realizó troponina, el aumento de la troponina, ese paciente debe evaluarse del punto de vista cardiovascular y se le debe restringir el deporte hasta estar seguros de la viabilidad del deporte. Que es razonable proceder a realizar resonancia nuclear magnética en deportistas con diagnóstico clínico de miocarditis, con anomalías manifiestas en el electrocardiograma o anomalías ecocardiográficas que incluyen las anomalías del movimiento de la pared ventricular y la disfunción ventricular, o en cualquier paciente que presente un deterioro clínico. Si se diagnostica miocarditis, lo que está bien claro es que se debe restringir por lo menos entre 3 a 6 meses el deporte, y que esos pacientes, para reingresar luego del episodio de miocarditis al deporte, deben ser sometidos a una evaluación estricta con ecocardiograma, con monitorización clínica, con Holter y con electrocardiograma. Que debido a la alta prevalencia de la afectación miocárdica, la seguridad de volver a la actividad física y al ejercicio después del alta aún no tiene respuestas y tenemos muchos dilemas por presentar. Que los pacientes con compromiso coronario secundario al síndrome inflamatorio multisistémico deben restringir hasta la resolución de las alteraciones coronarias el deporte competitivo. Que no es factible, ni práctico, ni económicamente viable la realización de resonancia nuclear magnética al barrer a cada deportista con COVID-19 positivo, porque no están claras las implicancias que nos puede traer el hallazgo de el realce tardío con gadolinio.
y que la presencia del realce tardío con gadolinio en sí misma no representa actualmente una justificación para la restricción continua del ejercicio más allá del periodo inflamatorio agudo. Seguramente, si nosotros realizamos resonancia nuclear magnética en esta cantidad de pacientes que hoy día tenemos internados por virus respiratorio sincicial, seguramente muchos de esos pacientes tengan realce tardío por gadolinio a nivel miocárdico. Y para finalizar, el deseo de investigar y potencialmente aumentar la seguridad de esta área de incertidumbre clínica debe equilibrarse con la utilización cuidadosa de los recursos y los riesgos y sobre todo las consecuencias de la investigación excesiva, dando los riesgos potenciales de alarmar indebidamente a los atletas y restringir la participación deportiva. Se necesitan sin lugar a dudas estudios futuros para definir el manejo basado en evidencia de esta nueva condición. Y termino con esta frase que me pareció muy atractiva de la sociedad canadiense, de la recomendación de los niños durante la pandemia, de manténgase activo y manténgase seguro. Seguramente con mis compañeros del fútbol de los martes, que la mayoría somos pediatras, seguramente nos mantenemos o intentamos mantenernos activos y seguramente seguros con nuestros amigos. Muchas gracias. Bueno, yo te voy a decir que estuviste genial, Diego, que realmente fue una hermosa presentación. No llegaron preguntas del público actual, pero teníamos preguntas que nuestros propios compañeros nos habían enviado, que creo que están todas contestadas en lo que tú dijiste, porque preguntaban, por ejemplo, cómo se hacía el seguimiento de los pacientes posterior al COVID, cómo se hacía el seguimiento de los pacientes long COVID, y cuáles eran las manifestaciones cardiovasculares más frecuentes. Creo que quedó claro en esta presentación que tú hiciste todas estas preguntas. Me parece que es excelente la presentación y no requiere ninguna otra cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amiga.